Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos con este tema Nada te conmueve de Silvestre Dangond. Iniciamos nuestra edición del día de hoy de este programa en este horario. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160M Radio San José de Cúcuta, que genera desde esta ciudad para nuestras emisoras hermanas. También debemos decirle que esto lo hacemos llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Ahora también nos puede seguir a través de YouTube, como Siempre Venezuela, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y un comentario preliminar, suerte tanto a Colombia como a Venezuela, que hoy enfrentan compromisos importantes, uno de ellos frente a Ecuador, el otro Venezuela frente a Chile. Y bueno, esperemos entonces que... O sea que hoy hoy era el día de ubicar las dos camisetas. Hoy era el día. Hoy era el día, pero bueno, ahí vamos con más comentarios e información. Bueno, te cuento lo siguiente. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, pidió a Bachelet que su oficina ordene la exhumación y haga una autopsia al cuerpo del general Baduel. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, solicitó que los delegados de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentes en Venezuela, realicen una exhumación y una autopsia del cuerpo del general Raúl Isaías Baduel para confirmar la causa de su muerte en prisión. La solicitud a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y a la misión que tiene en el terreno debe determinar las razones y las causas del fallecimiento del general Baduel. Naciones Unidas tiene una misión en el terreno y esta autopsia es absolutamente relevante para atender este caso y determinar las responsabilidades que puedan haber al respecto, dijo en rueda de prensa en Washington, acompañado del embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, y por el abogado de la familia Baduel, Omar Tosta. Almagro destacó que con el general Baduel ya son 10 los presos políticos que han muerto bajo custodia del régimen venezolano. No es admisible que nadie muera en prisión, no es admisible que haya este nivel de inhumanidad, este nivel de tratos crueles e inhumanos, que los presos políticos tengan que morir en prisión, es lo que dice el secretario general de la OEA, el señor Almagro. Y en otro orden noticioso, Colombia rechaza las acusaciones desde Venezuela de esa supuesta xenofobia contra los migrantes venezolanos. Pues el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió el comunicado el día de hoy para rechazar esas acusaciones realizadas por la vicepresidenta el día de ayer, Delcy Rodríguez, y otros funcionarios de la administración de Nicolás Maduro sobre la presunta incitación a la xenofobia desde el Ejecutivo del vecino país tras el asesinato de estos dos jóvenes venezolanos en el municipio de Tibú, en el departamento norte de Santander, tras ser atrapados luego supuestamente de cometer hurto. La misiva de la Cancillería de Colombia desmiente las acusaciones hechas por los altos funcionarios venezolanos que una presunta política de agresión, xenofobia y discriminación contra la población migrante que está en el país, y esa población la cual se ha contabilizado en 1,7 millones, y se considera ese ataque lo que busca pues es desviar la atención de la opinión pública de elementos como el fallecimiento del exministro de la Defensa, Raúl Baduel, mientras estaba en custodia de las autoridades. Y una muestra, lo decíamos ayer, es el hecho de haber entregado ese primer documento al primer venezolano, a Óscar Enrique Soto, y eso lo hizo el presidente de Colombia. Esta es una muestra con mucha educación de cuál es el trabajo que se viene realizando con la población migrante. Bueno, y hay una información, Reverol
El ministro de Energía ha dicho, no se descarta sabotaje en la afectación eléctrica ocurrida durante el día de hoy en Venezuela. No sé por qué ese discurso es tan rayado. Perdón, pero es que le toca a uno reírse cínicamente, o sea, escuchar eso. ¿Ah? Por favor, nunca es culpa de ellos. O sea, lo de hoy también fue un sabotaje, según Reverol. El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, no descartó que la afectación del servicio eléctrico registrada durante el día de hoy fuese resultado de un ataque o un sabotaje contra el sistema de suministro de Caracas. No se descarta que sea un ataque más dentro de lo que llamamos la guerra eléctrica. Es que ya tienen nombre, es guerra eléctrica ahora. Con el objetivo de crear malestar en la población, señaló el ministro y vicepresidente de Obras Públicas y Servicios. Reverol informó que se produjo un desprendimiento de las líneas 1 y 2 que trajo como consecuencia la afectación de la estación Subconvento. Y por su carácter nodal tuvo consecuencias en la energía en las estaciones de la Cota 1000, Santa Rosa, Chacao y Magallanes. Pero yo digo una cosa, ¿cuándo será que el chavismo tendrá una respuesta diferente? Porque si no es el sabotaje, es la iguana, es la rata, es todo. Pero nunca tiene que ver con la eficiencia, el manejo, el mantenimiento y la atención real al servicio como se debe prestar. Y el equipo de Fundarredes expresó la grave preocupación frente al anuncio de que los hermanos Tarazona se encuentran positivos en la prueba de COVID-19. Vamos a escuchar. En este momento, la red de activistas, defensores y voluntarios de Fundarredes recibe con preocupación el mensaje que ha publicado el abogado Zair Mundaray, en el cual señala que nuestros compañeros activistas de Fundarredes han arrojado positivo a la prueba de COVID que les fue practicada el día de hoy en la sede del Helicoide. Nosotros como organización hacemos un llamado para que sean trasladados de manera urgente e inmediata a un centro médico para que reciban atención médica, para que cuenten con observación permanente. Recordemos que en los últimos meses, tanto los familiares de nuestros compañeros como Fundarredes ha alertado del estado de salud de ellos, que día a día se ha ido deteriorando. Ellos cuentan con enfermedades de base que fueron diagnosticadas antes de su detención arbitraria, que el día de hoy ya cumple 104 días. Nosotros instamos al Estado venezolano para que los traslade de manera urgente a un centro médico y que de igual manera su familia sea informada formalmente de esta situación y que les digan cuál es el verdadero estado de salud de ellos a esta hora. Hacemos un llamado a que sea respetado y garantizado el derecho a la vida de nuestros compañeros. Libertad plena para los activistas de Fundarredes y asistencia médica inmediata para ellos. El equipo de Fundarredes ha hecho extensiva esta solicitud, máxime ahora que se conoce que Omar de Dios también está enfermo, también está contagiado por COVID-19. Lo que no responden es porque si el hermano de Javier Tarazona está enfermo, Rafael, y si Omar de Dios está también enfermo y compartían ambos la habitación con el señor Tarazona, estos dos hayan sido hospitalizados y Tarazona no. Y Javier no. Sí, es la gran pregunta que se hace la familia y que lo tienen de verdad bastante preocupado porque estiman que la circunstancia de contagio no pudo haber sido tan limitada como para afectar a 2 de 3. Tendría que haber afectado a los 3. Así que, ¿cómo está la salud de Javier Tarazona? Es la gran pregunta. Y en horas de la tarde, la sociedad tachirense ha protestado en las inmediaciones de la Plaza Los Mangos en San Cristóbal, exigiendo esa atención médica inmediata a estos activistas de Fundarredes, luego de que se conociera pues esta noticia de que están contagiados de COVID-19. Así que ese pronunciamiento, los tachirenses están reclamando, así como lo está reclamando todo el pueblo. Así es. Vamos a escuchar el primer reporte de Carlos Uzcategui y el Miura. Pero primero vamos a ver otra información. Estamos coordinando esto. Seguimos
acá en Venezuela, siempre Venezuela, con mayor información. Les comentábamos esta mañana que el empresario Alex Saab había solicitado a las autoridades de Cabo Verde que se le permitiera reunirse con su familia allá en Cabo Verde, donde está detenido a petición de los Estados Unidos, que lo reclama por blanqueo de dinero. La situación es tal que el gobierno de Cabo Verde ha ratificado que no va a otorgar la visa para los familiares de Alex Saab. Así que se queda Alex Saab prácticamente sin opciones. Y definitivamente, pues la familia, por lo menos hasta esta hora, no podrá ser trasladada a Cabo Verde, ya que consideran las autoridades de Cabo Verde que es una solicitud hecha a destiempo y que precisamente esto alertaría sobre casi la inminencia del traslado de Alex Saab a Estados Unidos. Así que se está esperando en las próximas horas una situación que realmente se viene prolongando desde hace un año, como lo es la extradición de Alex Saab. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy tenemos a un gran amigo, compositor, conocedor del folclor vallenato, de las piquerías, de las canciones inéditas y por supuesto de Barranca, la tierra amable de Colombia. Se trata de el licenciado Ángel Ustate. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Ángel. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación que me hace, que para mí es un gran honor pues que recibir esta entrevista, que como ya tú me dijiste, pues se ve en diferentes países y es un placer. Bueno, Ángel, coméntanos ante todo, ¿quién es Ángel Ustate? Bueno, yo soy analista en seguridad industrial de profesión, pero la gente me conoce más como en el ámbito del folclore, me conocen más como compositor de música vallenata, porque durante muchos años estuve involucrado pues en ese arte, haciendo y presentando canciones en los diferentes festivales, llevando canciones a los diferentes artistas. Logré que me grabaran algunas canciones, logré colocarme en sitiales de prestigio en los diferentes concursos, como el primer puesto aquí en el Festival del Carbón en el año 2001, por ejemplo, un tercer puesto en el Festival de Compositores en San Juan en el año 93, y así ha sido mi vida en el ámbito musical. Ángel, coméntanos sobre el género del vallenato y sus orígenes también, el tipo de vallenato que hay. Bueno, en el folclore se hablan de dos tipos de música vallenata, que es el vallenato de la provincia y el vallenato sabanero. Hoy en día no hay ninguna diferencia porque eso se ha fusionado, tanto los artistas de aquí como los artistas de allá, pues trabajan en equipo y normalmente tú ves que graba, por ejemplo, grabó Omar Geles con Jesús Manuel, que Omar Geles es de esta región, de Valledupar, y Jesús Manuel era de por allá de Planeta Rica, Córdoba, y eso ha dado muy buenos resultados, esa fusión de esos dos tipos como te digo, de esos dos estilos en la música vallenata, el sabanero y el provinciano. Se dice pues que la música vallenata entró por la provincia de Padilla, por Riohacha, que el primer acordeón entró por ese puerto, por Riohacha. Pero según el historiador de Valledupar, Tomás Darío Gutiérrez, pues el acordeón llegó a muchas partes y a diferentes países, a México, a Guatemala, llegó a Ecuador, pero aquí en Colombia, específicamente en La Guajira, en la provincia, fue donde encontró la mayor afinidad con los aires que ya aquí se habían formado
o se estaban formando en ese tiempo. ¿Cuántos géneros de vallenato, tipos de música campera, música, género del vallenato, qué lo compone? Bueno, el vallenato es un género como tal, ¿no? Independiente de las baladas, de las rancheras, etcétera, etcétera. Y como es un género, pues él se compone de diferentes aires, que son el paseo, la puya, el son y el merengue. Esos son los 4 aires que normalmente componen el género vallenato. Ángel, en el tiempo que tú estuviste dentro de la directiva del Festival del Carbón, coméntanos sobre esos años dorados. Bueno, yo he participado en el Festival del Carbón de diferentes formas. Inicialmente lo hice como participante, que como te dije, yo me di a conocer en el folclore, fue como concursante en canción inédita y participé muchos años en el Festival del Carbón. Luego, cuando ya me retiré de eso, hice parte de la junta que conforma el Festival del Carbón, que organiza el Festival del Carbón. Estuve ahí inicialmente como brindando un apoyo en el comité folclórico y luego fui nombrado coordinador folclórico, creo que durante unos 3 o 4 años, si mal no recuerdo. Y bueno, gracias a Dios, pues en esos eventos que tuve la oportunidad de participar como coordinador folclórico, las cosas se desarrollaron en completa normalidad, con mucho éxito, gracias a Dios, y agradecido pues con Dios y con la Junta del Festival que me dio esa oportunidad de hacer mi aporte como conocedor del folclore para sembrar esa semilla ahí en el Festival del Carbón. Ángel, también entre telones, para que nos comentes sobre los compositores ejecutantes del acordeón venezolanos. Hombre, aquí tuvimos la oportunidad, han sido muy pocos los que han venido del hermano país a participar aquí, van más al Festival Vallenato, tal vez porque el Festival Vallenato se proyecta con mayor cobertura a nivel internacional. Yo recuerdo que hace unos 2 o 3 años vino un niño a participar en la categoría de acordeón infantil. Y te cuento, Carlos, pues que desempeñó un gran papel, que si mal no recuerdo, pues él ocupó puestos entre los ganadores. No recuerdo si fue segundo o tercero, pero sí ocupó puestos entre los ganadores y mostró una gran versatilidad para ejecutar el acordeón, que nos dejó pues impresionados aquí a los que conocemos de ese arte. Bueno, Ángel, ya para despedirnos a esta hora. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a toda la vasta audiencia de ese programa tan hermoso como es Siempre Venezuela, a quien envío un cordial y efusivo saludo, y pues que sea mi Dios bendiciéndolo y conduciéndolo siempre por el camino del éxito. Gracias, Ángel, por esta entrevista. Okay. Bueno, ya hasta ahora nos despedimos de Ángel Uzcategui y, por supuesto, de toda la audiencia a esta hora. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones. Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, y saludamos también a Ángel, diciéndole que le retribuimos también con mucho cariño y mucho afecto su saludo. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y ese ha sido el tema Fuego en mi mente de Joe Arroyo, que lo ha traído para así abrir este segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde del día de hoy. Aparentemente, y esto porque no se ha hecho mucha bulla en relación al tema, mañana debería realizarse la tercera ronda de conversaciones entre el gobierno y la oposición. Esto debería ser en México, pero fíjate, coincidencialmente muy poco se ha hablado al respecto. La única referencia que tenemos sobre este tema es la de la diputada de la Asamblea Nacional
ilegítima, Jennifer Garbutt, quien aseguró que la tercera ronda de negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición se va a realizar este viernes 15 de octubre. Al respecto, ella forma parte de esta delegación donde se desarrollan las conversaciones y reveló la información en un acto en el que estuvo presente Maduro, pero no ofreció mayores detalles. Ni Noruega ni la plataforma unitaria han confirmado la fecha, pero como van las cosas, el gobierno no va a apelarse a esa reunión porque buscará de alguna manera tapar el impacto mediático que ha tenido la muerte del general Baduel. Y debemos reconocer que la reunión en México es un factor distractor también de los titulares de prensa. Así que esperemos hasta mañana para ver si el gobierno llega y la oposición también a esta reunión en la mesa que se debe realizar en Ciudad de México. Y en otro orden informativo, entre noviembre del 2020 y septiembre del año en curso, son 4.447 los trabajadores de la salud que se han contagiado en Venezuela por COVID-19, esto según los datos publicados por la organización Monitor Salud. Hasta ahora, el mes donde se registró la mayor cantidad de contagios de este personal de salud fue en marzo, donde se acumuló 628 casos positivos y el país vivía una segunda ola de contagios. Los registros de Monitor Salud pues señalan que estos contagios se han registrado en 75 centros de salud a nivel nacional ubicados en 20 estados del país y en el Distrito Capital. Agosto es el segundo mes que ha registrado el mayor contagio en personal sanitario, con 533 casos, seguido de abril con 511 y mayo con 501 casos. Desde febrero, los casos de COVID-19 en los trabajadores de los hospitales, ambulatorios y centros de salud, pues aumentaron considerablemente. Desde entonces, pues se ha mantenido por encima de los 400 contagios mensuales. Aún así, los trabajadores sanitarios siguen de pie, dando la cara ante el sistema que se encuentra en total ruina y abandono. Bueno, y diversos factores políticos, dirigentes de la oposición y la sociedad civil han hablado del tema de general Baduel. Uno de los que se ha pronunciado recientemente ha sido Leopoldo López. Leopoldo López también ha fijado su posición sobre el tema del general Isaías Baduel. Veamos. El día de ayer fue asesinado el general Raúl Isaías Baduel. Ya son 10 los presos políticos que han fallecido por la tortura en las mazmorras, en las cárceles, en su condición de presos políticos por la dictadura de Nicolás Maduro. El general Baduel lo conocí, compartimos en la cárcel militar de Ramo Verde y doy testimonio de que en todo momento alzó su voz, en todo momento fue irreductible ante los chantajes y ante la manipulación de los custodios. Quiero también alertar que en estos momentos están presionando a su hijo Osmar Adolfo, quien estaba compartiendo celda con él, quien vio a su padre fallecer, a pesar de que durante horas estuvo rogando porque le dieran atención médica. Está siendo presionado para que dé testimonio falso. Él también ha sido víctima de tortura y él también, al igual que el resto de los presos políticos, están en una situación de vulnerabilidad en la que posiblemente pueden también perder su vida por la tortura, la negligencia y la maldad de Nicolás Maduro y de sus esbirros en las cárceles en las que están los presos políticos. ¿Cuál fue la posición de Leopoldo López sobre el tema de la muerte del general Raúl Isaías Baduel? Y la sociedad civil pide reforzar el corredor humanitario y controles sanitarios en la frontera. Pues diversas organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil de Venezuela y Colombia solicitaron a las autoridades de ambos países que se refuerce este corredor humanitario, así como la aplicación de controles sanitarios y aduaneros conjuntos ante la posibilidad de la reapertura en la frontera colombo-venezolana por el estado Táchira. En el comunicado pues señalan que es imposible cuantificar el enorme impacto de la crisis y la tensión entre los dos gobiernos, lo que ha generado pérdidas sociales, económicas, humanas y además de adelantar la ilegalidad y la criminalidad. Por ello, consideran necesario y urgente abrir el flujo comunitario institucional y aplicar una triple estrategia humanitaria social de reactivación económica y de seguridad en el puente binacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, que marca la frontera entre ambos países. Esto es lo que se está pidiendo en este momento.
Bueno, y la defensora de derechos humanos, Laura Louza, quien es directora de la ONG Acceso a la Justicia, señala que en Venezuela no hay un sistema de justicia, sino un sistema de represión. Esto basado en los informes de las Naciones Unidas sobre el tema. Es necesario, asegura, que en Venezuela se emprenda la refundación del sistema de justicia para sanear e institucionalizar uno de los pilares fundamentales del Estado, que actualmente funciona bajo la sombra del poder político y colabora con la Comisión de Violaciones de los Derechos Humanos, según revela el segundo informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Asegura que estamos en un proceso en donde las reformas de las leyes penales tienen que ver más con la asistencia y también con otros aspectos, no precisamente el tema de la justicia. Entonces, efectivamente, en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, al Código Orgánico de Justicia Militar, a otras leyes que se han ido reformando y también en la nueva ley que es parte de la Ley de Amparo en Seguridad y Libertad Personal, que tiene que ver con el habeas corpus, probablemente se vean reflejados algunos cambios y a su vez tenga que ver esto con la asistencia a la que se refiere la alta comisionada Michelle Bachelet. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, con las noticias que están impactando en el Cesar, en Villanueva, Valledupar, el Cesar, la costa Caribe, La Guajira y la costa Atlántica. Para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a mis buenos amigos de siempre. Alan Peralta, Nancy Pacheco. Con el grave problema de la electricidad en el departamento de La Guajira y sobre todo en los municipios del sur. En el caso de Barrancas, Atonuevo, por supuesto Fonseca y varios corregimientos y veredas que hasta esta hora aún no hay servicio eléctrico. Uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio en Colombia en lo que resta del año. Buscae por abismo de 150 metros en Tolima, 5 personas fallecieron. Atlántico Caribe, Superintendencia de Industria y Comercio, inspeccionará logística del partido Colombia versus Ecuador. Concursantes de 17 departamentos y 2 países presentes en el 54º Festival de la Leyenda Vallenata. Abren convocatoria para confinanciar proyectos del sector turístico en La Guajira. En La Guajira, el ICBF siembra felicidad de la primera infancia. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, reportó que más de 2.300 niñas y niños están disfrutando de la educación en la entidad en plena presencialidad en más de 101 unidades de servicio del departamento de La Guajira. Actividades que iniciaron en centros de desarrollo infantil, unidades comunitarias de atención y hogares comunitarios de los municipios de Riohacha, Fonseca, Barrancas, Atonuevo, San Juan del Cesar, Papayar, Manaure, Uribia, Dibuya y Maicao, a través de las modalidades institucionales de la propia e intercultural. Expedición de pasaportes en el marco de la Feria Cercata este 15 de octubre en Dibuya, La Guajira. Corpo Guajira realiza valoración de tortugas incautadas por el ejército en Maicao. Denuncian a última hora robas con armas largas en la vía Cuestecita, Riohacha. Piden más vigilancia a la policía. Alcalde de Riohacha condena amenazas contra periodistas y líderes sociales. El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, rechazó las amenazas contra periodistas, reporteros y líderes sociales en La Guajira. Alcaldía de Riohacha en La Guajira socializó proyectos del mejoramiento del estadio Federico Serrano Soto. Caribe colombiano, Alex Sack pide a Cabo Verde cumplir la orden que permite la visita de su familia. Ya abrieron las puertas del Metropolitano para que más de 30.000 hinchas verán el juego Colombia-Ecuador. Alcalde Pumarejo de Barranquilla socializó con su homólogo de Uribia modelos de desarrollo empresariales. Amazon estrenará Primate, serie de comedia del colombiano Cristian Tapan. Los colombianos en Venezuela, entre la añoranza y el olvido de su país, archivan proceso de responsabilidad fiscal donde hubo fallo contra el exalcalde de Sincelejo. Colombia superó los 19 millones de personas con esquema completo de vacunación. 3 heridos en choque de barras de Santa Fe y Millonarios. Buque cayó en Bocas de Ceniza, lleva 8 toneladas de benceno. Ruta de las Artes en la costa atlántica, oferta cultural en plazas
y parque. En un taller de gestión estratégica en Venezuela, el presidente del régimen, Nicolás Maduro, acusó al presidente Iván Duque Márquez de promover la xenofobia contra los venezolanos. Ya listo el plan de Oscar Iván Zuluaga para las elecciones del 2022. Bolívar firman convenio para fortalecer el cuidado del patrimonio cultural de Cartagena de Indias. Ministerio de Comercio, días sin IVA tendrían menos inventario que los del 2020. Pero en cambio Fenalco, en el día sin IVA, estima que los 3 días se vendan 18 billones de pesos. Jurisdicción Especial de Paz investigará como crimen de guerra casos de anticoncepción. Colombia deja de recibir 196 millones de dólares por cuenta de la piratería. En el contenido, en Alianza, tenemos que hablar Colombia, una conversación con actores de la sociedad. Camacol. En los próximos 2 años se construirán 375.000 viviendas en Colombia. Las ventas de vivienda nueva en el país presentaron con un aumento del 29% con 176.117 unidades comercializadas. En el Festival Vallenato, festivaleros cumplen con medidas de bioseguridad. En el ingreso a las competencias exigen carnet de vacunación y el uso de tapaboca. También realizan desinfección de mano. Se iniciaron las obras del corredor Conexión Vial Alta Guajira. Con el mejoramiento de estas vías se garantiza el tránsito y desplazamiento de las comunidades aún en época de invierno. La empresa privada de energía eléctrica Aire en su subasta la anunció con el caso de la primera subasta de energías renovables no convencionales. John Jairo Toro, gerente general de la empresa, explicó que se busca atender por lo menos el 10% de su demanda con este tipo de energías en el Caribe colombiano. Créditos de Findetera Servicios Públicos ascienden a 2.8 billones de pesos. Cartagena de India, marea alta causa inundaciones y va hasta diciembre en Cartagena. El CIOC informó que los efectos de este fenómeno pueden ser mayores ante las intensas lluvias. Y ahí va el pronóstico del IDEAM. La Orquesta Sinfónica de Cartagena de India abre la convocatoria. Quintano, Ainairo para rato. Polémica con las pelavivos, ofrecían servicios sexuales en Facebook para extorsionar. Entre sus víctimas están empresarios, profesionales y estudiantes de Cartagena de India. Era una red dedicada a la ciberextorsión. 20 familias de la Fuerza Pública se preparan para recibir su vivienda propia en la costa atlántica. En política, no tengo rabo de paja. Rafael Nieto quiere ser el candidato del uribismo. El precandidato Rafael Nieto habló de sus propuestas y de la lucha por convertirse en el candidato único del Centro Democrático para las elecciones del 2022. Colombia, Corte empieza discusión de la ponencia que pediría despenalizar el aborto. La Corte Constitucional iniciará este jueves el primer debate sobre las 6 de la tarde sobre la posibilidad de penalizar de manera total el aborto en Colombia. En ataque sicarial murió Luis Horacio Escobar, amigo de Álvaro Uribe Vélez. Fiscalía habría negado el traslado del proceso de Vives a la capital, Bogotá. Santa Marta, entre las ciudades con peores índices de calidad educativa. Según el más reciente estudio entregado por el programa Santa Marta, ¿cómo vamos? En temas educativos, Santa Marta se ubicó en el puesto 20 de 23 en el índice global del ICFEX. En la prueba Saber 11, con un índice global 246 por debajo de la media nacional. Y ya de regreso a La Guajira, Centro de Fauna de Multinacional cría satisfactoriamente varios caimanes aguja. Señores, nos despedimos, será hasta mañana si Dios lo permite. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. 1000 bendiciones para todos y que llegue la luz. Bueno, fue Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Hay un servicio público que se ha hecho correr por las redes sociales y especialmente por aquellos medios de comunicación independientes. Se trata de Elena Brito, la viuda de Franklin Brito. Necesita una mano amiga para costear una intervención de emergencia por ruptura de implante PIP y tiene una situación bastante difícil. La crisis de Venezuela persiste tras la emergencia humanitaria. Y recuerdan ustedes que el señor Franklin Brito fue
una persona que la dejaron morir, lamentablemente, por defender su propiedad, por defender su territorio. La habían intentado quitárselo varias veces, lograron hacerlo, y cuando hablo de lograron, hablo del gobierno de Chávez, y Franklin Brito, por la defensa del patrimonio de su familia, se lanzó en una huelga de hambre que finalmente ellos ignoraron y no quisieron atenderle, y provocó entonces su fallecimiento en Venezuela. La esposa quedó sin apoyo, sin ese apoyo, y en este caso la señora Elena Rodríguez de Brito ha indicado que tiene esta necesidad de esta urgente operación. Ella es mujer, madre, educadora y ser humano, es viuda del insigne venezolano y ciudadano a carta cabal Franklin Brito. Desde la muerte de Franklin Brito, Elena ha tenido que sortear diversas dificultades inimaginables para conseguir trabajo, vivienda y colegio para sus hijos, sin esperanza de poder volver a su domicilio. Contó solamente con el apoyo de amigos para poder sacar adelante la familia. Ella actualmente corre riesgo de vida porque se rompió un implante PIP derecho y está en una situación preocupante para sus familiares. Ha estado más de 2 meses esperando poder someterse a una cirugía en un centro público de salud en Caracas. Sin embargo, debido a la pandemia, el COVID-19 y la grave crisis del sistema sanitario de salud, no ha podido ser operada. Ella requiere una operación de emergencia y está pidiendo el apoyo de la sociedad venezolana. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, queremos agradecer en esta primera hora a Radio del Fil 1060 AM por participar, a nuestro control máster Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pegadita. Ya regresamos, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, tremendo tema este super bloque con Rafael Brito, un excelente músico venezolano que nos ha traído este tema para iniciar así la segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Esta vez estamos no solamente generando desde el 1160 AM Radio San José de Cúcuta, sino que también estamos siendo retransmitidos y amplificados en nuestra señal a través del 91.5 FM Aruba Estéreo. Así que estamos en Aruba, estamos en Colombia, estamos en todas partes llevándole este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, y tenemos en contacto ya a nuestra invitada de la tarde de hoy. Se trata de la diputada de la Asamblea Nacional Legítima, Deyalik Saharay, y quien es directora nacional de política de Proyecto Venezuela en nuestro país. Es abogada, especialista en derecho administrativo, y con ella vamos a estar conversando diversos temas. Buenas tardes, diputada Deyalik Saharay. Bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, un placer por este contacto y de verdad que es un privilegio compartir el programa el día de hoy. Bueno, podemos empezar con lo obvio. Lo obvio es la situación actual y política de Venezuela. Una vez se conocen los hechos que el gobierno de facto ha anunciado sobre la muerte del general Isaías Baduel. ¿Cómo cree usted que ha recibido nuestra sociedad esa información? Bueno, sin duda que ha generado un gran impacto y genera un gran impacto sin entrar a hacer los juicios que evidentemente anteceden a lo que significó el general Baduel, porque en este momento lo que se confirma es lo que hemos venido denunciando, porque es un preso político más que muere en custodia del Estado. Y eso significa que se ratifica lo que tanto nosotros como las distintas organizaciones de derechos humanos han venido señalando. La violación sistemática y permanente de los derechos humanos en Venezuela, la violación de ese derecho fundamental, pero lo que es más grave aún, con prácticas aberrantes de precisamente eso, libertades sin juicio, sin Estado de Derecho, con un exterminio sin duda de quienes siendo disidentes caen en manos del régimen, y que ocurre eso como ha ocurrido con otros presos políticos que perdieron la vida en manos justamente de este régimen que tiene Venezuela. Diputada, se percibe ya muy claramente que el gobierno arrecia su persecución contra defensores de derechos humanos,
contra dirigentes políticos, contra todo aquel que pueda mostrar algún signo de disidencia. ¿Esto qué significa? ¿Que el gobierno está presionado realmente o que simple y llanamente ya no tiene otro argumento sino la represión? Bueno, en realidad no lo ha tenido nunca, porque esto no es un gobierno, esto es un régimen, además de criminal, es un régimen militarista, es un régimen que controla, es un régimen que somete. En consecuencia, empezamos por decir que no es un gobierno, es efectivamente un régimen totalitarista que lo que quiere es eso, que no exista la disidencia, que no existan las libertades y que evidentemente siendo un régimen no puede existir democracia. En consecuencia, siempre han actuado de esa manera y quienes hemos tenido tiempo con esta lucha de los derechos humanos, la vamos consolidando porque cada día se demuestra más y por el contrario, lejos de ser un gobierno, se convierte en una suerte también de cómplices y de enlaces ¿a quién? A esos grupos irregulares que complementan todo el esquema invasor que tenemos en Venezuela, que eso es un aspecto que vamos a tocar. ¿Por qué? Porque resulta que lo que ocurre en Venezuela va mucho más allá de un problema doméstico y es tan grave desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista del ataque directo contra la democracia, contra las libertades, que abarca nuestra región y el peligro del resto de las democracias de nuestra América Latina y mucho más allá. Veíamos un trabajo preparado por Sebastiana Barráez que hablaba precisamente de eso que usted está comentando, la presencia de los grupos irregulares, la FARC, el ELN, el incremento de la acción de la FARC. Hablábamos también hace algunos días de un informe sobre la presencia de los grupos delincuenciales armados bajo el control del país. O sea, esto es un país que está siendo controlado sectorialmente por mafias que lamentablemente cuenta con el auspicio del Estado venezolano, del gobierno de facto. Sí, un país absolutamente invadido por fuerzas irregulares que se han apropiado de porciones importantes del territorio nacional y que lo hemos visto en estados fronterizos, pero que además también invadidos por gobiernos como el régimen cubano, como los aliados iraníes, como los aliados rusos, como los aliados chinos, que en realidad lo que hay evidentemente es un problema geopolítico bien importante y que ven en Venezuela, ¿verdad?, el escenario estratégico para que precisamente esa invasión que ya tenemos y que esos gobiernos, específicamente, por ejemplo, el cubano, que lo tenemos hace mucho tiempo en instituciones como el registro de identificación, el tema alimentario, el tema de seguridad, el tema de nuestras incluso Fuerzas Armadas, esté haciendo mella y quieran convertir a Venezuela precisamente en ese escenario para empujar esa lucha quizás más intensa entre Oriente y Occidente y que estratégicamente Venezuela, además por sus recursos, es un plato de cultivo bien importante para esos grupos. Frente a ese tema, estos temas que hemos hablado en esta preliminar, ¿qué piensa usted del proceso electoral que ha sido convocado para el país el próximo 21 de noviembre? ¿Es un proceso político aceptable o no? Mira, los demócratas de Venezuela y del mundo jamás vamos a renunciar al voto como herramienta de la democracia, como manifestación inequívoca de voluntad. El problema es que en los actuales momentos Venezuela no tiene, es tanto el complejo, su problema político y el escenario que tiene, que hemos perdido la validez del voto como manifestación real de esa voluntad. Un voto que no cuenta, un voto que no lo hacen valer así tú los manifiestes, un voto que lo vimos ahorita cuando con los mecanismos de control de los distintos organismos el régimen hace y designa los cargos como le da la gana, mal puede ofrecer expectativas de solución a la gravísima crisis que tiene Venezuela y por el contrario, desafortunadamente para quienes, repito, seguimos creyendo en el voto como herramienta democrática, se esté utilizando este proceso es para, en primer lugar, evidentemente, intentar que se legitime
un régimen que no, esa legitimación no la tiene. Y no la tiene porque está consciente de que aún no cuenta con el reconocimiento internacional de muchas naciones y ha perdido la credibilidad real en Venezuela, que hasta ahora la sostiene solo uno, por el control que ejerce lamentablemente social y militar sobre nuestra población, y por el otro lado, el tema precisamente del control político, que sin duda sabemos que intenta hacer, y quienes estamos luchando por rescatar eso, le tenemos que hacer frente. Algunos factores políticos que opinan que el sector de la oposición que se opone a las elecciones no tiene alternativa, no ofrece otra alternativa. ¿Usted qué le responde a ellos? Mira, Venezuela desafortunadamente tiene una crisis tan grave, que nosotros no podemos caer ¿sabes?, en la demagogia, en el populismo y en la mentira, en lo que ha llevado este tipo de régimen, no solamente a Venezuela, sino también a otras democracias de nuestra región, y que se vean en este espejo. Cuando Venezuela se ha empequeñecido y se ha empobrecido, porque si ves los resultados de trabajos como la ENCOVI, donde nos demuestra que ha crecido considerablemente la pobreza y la pobreza extrema, cuando la complejidad de nuestra crisis humanitaria y de pandemia es extremadamente seria, cuando tenemos una crisis en el tema de seguridad, de la falta de autonomía de los poderes, de la falta de un sistema de justicia verdaderamente acorde, es difícil. Está en el nivel de destrucción, está en el nivel que han cometido esta gente durante estos tantos años que tienen en el país, que nos va a tocar un proceso de reconstrucción real, que no la vamos a poder hacer, y no estoy hablando de Mariles ni nada de eso, pero que evidentemente no la vamos a poder hacer absolutamente solos. Evidentemente que los venezolanos lo vamos a resolver, pero como es un problema regional, aquí vamos a necesitar muchísimo para reconstruir a Venezuela, empezando por intentar ver cuántos de esos 6 millones de venezolanos, cuánto de ese talento que se fue de este país puede regresar para poner sus manos nuevamente al servicio de la nación. Pero eso pasa porque tengamos un cambio de modelo integral. No puedes atacar el problema atendiendo las orillas ante un régimen que no te lo permite, sino que te manipula y hace que tú sucumbas a lo que a él le interesa, mientras tengamos la raíz profunda ahí, y es que tenemos que cambiar al modelo, tenemos que cambiar al sistema, y para ello tenemos que cambiar al gobierno. Entonces debe pasar por unas elecciones presidenciales, por unas elecciones parlamentarias que garantice a la gente la vuelta de la institucionalidad, obviamente con un órgano electoral que no controle tampoco el régimen. Pero es difícil, y entendemos la crisis social que tienen los venezolanos y la desesperación que tienen, y que quizás algunos, obviamente acostumbrados a ver en el voto y en las elecciones el mecanismo de participación y de movilización, asistan. Pero ojo, la protesta, el reclamo, el aumentar el costo político ante la carencia de servicios, de insumos, de vacunas, de alimentos, es otra forma mucho más profunda de poder movilizar a la población. Diputada, acaba de tocar usted un tema muy importante, el tema de la migración. En este momento, cientos de venezolanos están atravesando las trochas, están cruzando el río Táchira, pasando por diferentes fronteras de Venezuela y Colombia, buscando alternativa y calidad de vida. Esto tiende a incrementarse. Dice que vamos a llegar este próximo año 2022 a 7 millones de venezolanos migrantes forzosos. Frente a esa realidad, ¿qué visión tiene usted, qué visión tiene la organización que coordina? Bueno, mira, primero que nada es terrible, porque nosotros no podemos ignorar el impacto que en la familia evidentemente ha generado eso, ¿no? Cuando nosotros vemos tantas familias, tantos hogares solos, a niños solamente con sus abuelitas porque los papás se fueron, cuando nosotros vemos a nuestra gente joven, que incluyo a mis hijos porque ya se fueron, los míos profesionales, ya se fueron también del país, yo me quedé absolutamente sola con mi esposo y represento un número indudablemente gigantesco de familias venezolanas,
cuando tú ves que cada vez somos menos, no solamente porque se fueron, sino porque también aproximadamente 340.000 nacimientos se dejaron de producir en Venezuela, de acuerdo a las estadísticas. ¿Por qué? Porque las madres se fueron. Entonces uno dice, sí, es dramático ver cómo nuestra gente prefiera arriesgar la vida en esas trochas, arriesgar la vida en esas fronteras, que quedarse aquí. ¿Por qué? Porque quizás se consiguen o con cosas como hemos visto, ¿no? Y aprovecho para que nuestros hermanos puedan entender la crisis que tiene Venezuela, que no nos vamos porque queremos, sino empujados por este modelo. Porque no hay nada más duro para una mamá que un hijo le llore porque tiene hambre. Y eso no tiene precio. Eres capaz de arriesgarlo todo con tal de poder hacer eso, poder alimentar a tu hijo. Ese esquema es el que nosotros evaluamos. Todo lo que seremos capaces de hacer para que las madres venezolanas no tengan que abandonar su tierra, y mucho menos tengan que sacrificar estar con sus hijos en busca precisamente de las oportunidades a los. Y vamos a esperar un momento mientras retornamos y logramos nuevamente la señal. Tenemos algún problema con la señal, pero hemos conversado con la diputada Deyalixa Aray, diputada que ha venido conversando con nosotros de diversos temas del ambiente político nacional. Ya la tenemos nuevamente en línea, ¿sí? Diputada, hemos perdido su señal. Estamos hablando del tema de la migración y quisiera pues que usted cerrara este tema. No, tenemos perdida la señal de la diputada. Vamos a ver si la recuperamos en los minutos que nos quedan de este espacio. Pero les debo comentar a propósito que se suspendió por quinta vez consecutiva la audiencia de la gente de Fundarredes, y yo creo que era por las razones que habíamos comentado durante la mañana de hoy, precisamente el tema de detección del COVID-19 en el grupo de personas que están detenidas, los 3 representantes de Fundarredes, y esto pues seguramente habrá sido la causal por la cual se suspendió por quinta oportunidad la audiencia. Ahora se pasó para el 21 de octubre, según informa Gonzalo Jimiop y otros parlamentarios y otros representantes de la organización Foro Penal. Así que la gente de Fundarredes todavía, violándose su derecho esencial a la defensa, no han podido designar abogado, no han podido tener la oportunidad de poder tener el acceso a los expedientes que se le han conformado y conocer el legajo de pruebas que supuestamente sustentan la acusación, y siguen sin ningún tipo de posibilidad de defensa por esta circunstancia. Ha sido entonces la quinta vez que se prolonga este tema, y ya se repite un patrón en donde incluso hay personas que tienen 4 o 5 años sin tener la audiencia por diversas razones y motivos, y se les ha violado su derecho a la defensa en esta prisión preventiva que viven actualmente en Venezuela, en las cárceles venezolanas. Sí, definitivamente perdimos la señal. Sí, diputada, habíamos perdido la señal con usted en los últimos segundos. Estábamos hablando del tema de la migración. ¿Pudiéramos cerrar ese tema? Sí, bueno, donde lograron escucharme, ¿no? Pero decía que efectivamente no podemos ser muy optimistas en ese sentido, porque es evidente que mientras nosotros no se resuelva el problema político, nuestra gente va a preferir arriesgar la vida con tal de tener una oportunidad, porque decía que no hay nada más grave para una madre que ver el llanto de un hijo porque no tiene con qué comer. Y creo que en ese sentido es el argumento más valioso que podamos tener para continuar esta lucha y pedir nuevamente a nuestros hermanos de estos otros países que nos vean verdaderamente como gente que queremos ayudar, que queremos contribuir, y que nos estamos viendo obligados por esta crisis.
Más bien, bueno, vemos cómo por lo menos en Perú se incrementó el Producto Interno Bruto de ese país gracias a el crecimiento de la mano de obra que, por ejemplo, están ofreciendo los hermanos venezolanos, a pesar de también los lamentables ataques que hemos sido testigos que han sufrido. Diputada, un mensaje de optimismo. A pesar de las circunstancias, los venezolanos necesitamos también buenos mensajes. ¿Qué mensaje le daría usted al venezolano de hoy? Sí. Bueno, fíjate, voy a aprovechar de utilizar dos palabras, ¿no? El optimismo y la esperanza. Puede ser que las condiciones en este momento no nos parezcan tan optimistas, ¿no? Pero la esperanza nunca se pierde. Y no se puede perder porque Venezuela tiene una reserva humana, ética, política y moral lo suficientemente grande y dispuesta para continuar juntos la lucha para devolvernos la libertad, la democracia y la justicia. Porque aquí nosotros tenemos que seguir luchando para que Venezuela haya justicia. Y quienes destruyeron o intentaron acabar con este país, un día rendir cuentas. Bueno, muchas gracias, diputada. De verdad que ha sido muy interesante conversar con usted durante la tarde de hoy. Hemos conversado con Deyalisa Aray. Muchas gracias, diputada. Bueno, cerramos entonces así nuestra entrevista con la diputada Deyalisa Aray. Hemos conversado con ella de diferentes temas en la tarde del día de hoy. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, siempre es bello escuchar ese tema Alcaraván de Simón Díaz, pero en esta oportunidad con Servando y Florentino se escuchó de verdad muy bien. Y con esa ambientación tan buena que le colocan al tema, pues iniciamos así nuestra última porción de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y vamos a enlazar en este momento con nuestro compañero Oliver Lullano, el amigo de todos, que está en el Arauca Binacional. Buenas tardes, Oliver, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan. Bueno, el Alcaraván. Dice que cuando canta el Alcaraván es porque hay una mujer en estado cerca, ¿viste? Sí, eso dice y ya le cantaron a Alex, nuestro compañero acá, cerca. Está bien. Mis amigos de Siempre Venezuela, siempre es grato compartir con ustedes a esta hora el final de la torta, ¿no? Bueno, y lo vamos a compartir, amigos, con un gran amigo. Se trata de David Hernández. Candidato a la gobernación del estado Aragua. David, bienvenido y gracias por aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Gracias, de verdad, Oliver. Gracias por la invitación que me haces, ante todo, ¿verdad? Y a tu gran equipo de producción que está contigo. De verdad que principalmente le doy las gracias a Dios. Y un Dios te bendiga para ti, un Dios te bendiga para tu equipo, ¿viste? De verdad que gracias. Amén, gracias. ¿Quién es David Hernández y por qué aspira a la gobernación de Aragua? Bueno, mira, David Hernández principalmente no se presenta como político, ¿ok? Porque realmente te soy sincero, Oliver, mi esencia natural, soy un gerente, soy empresario, ¿verdad? Aparte de eso, me preparé en todo lo que respecta a la parte de asesoría financiera, pero a nivel de materia cambiaria, ¿ok? Soy especialista en esa área. Soy un hombre, soy federado por el deporte en Aragua en la categoría de basquetbol, 4 años consecutivos. Adicionalmente a eso, dicto simposios de emprendimiento y empresarios, ¿verdad? A nivel de todo lo que es la parte de iglesia. Y soy un líder eclesiástico, ¿verdad? De alto impacto en este tiempo, ¿ok? ¿Por qué mis aspiraciones? Bueno, realmente te voy a ser sincero, Oliver, esto fue algo muy oportuno. ¿Por qué? Por tanta desidia, tanta demagogia, tanta situación que oportunamente está ocurriendo, no solamente a nivel de nuestro estado, ¿verdad? Sino aún más a nivel de lo que es la nación, de lo que es Venezuela como tal, ¿ok? Creo y me presento como tal, como una expectativa confiable
con una esperanza, con una visión clara de lo que corresponde hoy día, lo que es el verdadero sentir de la política, pero esa política verdadera, no de ese proselitismo político que es lo que nos ha llevado a nuestro Estado y aún más a nuestra nación, a lo que es el sistema en ruina. ¿Ok? Aparte de eso, mucha gente me conoce, ¿verdad? Tengo respaldo de parte de muchas personas, amigos, gente que no me conoce, gente que realmente en el mundo empresarial vengo también de la parte financiera de la banca y eso me ha permitido también tener ese roce, de la parte del deporte también, de la parte de la iglesia. O sea, no es por nada, con todo el respeto que tú te mereces, Oliver, pero de verdad creo que la preparación me conlleva a querer tomar esta decisión y buscar darle oportunidad en este tiempo, ¿verdad?, a todo lo que es la parte de la ciudadanía, a mi gente de Aragua, porque es necesario en este tiempo, Oliver, de verdad, recuperar la esencia del aragüeño. O sea, las características principales de nosotros es que nosotros somos servidores, nosotros somos gente alegre, nosotros somos gente trabajadora. Y bueno, yo creo que tú eres una representación digna también porque tú también eres venezolano y sabes que nosotros somos atrevidos en lo que respecta a la parte del trabajo. Y yo creo que en este tiempo me he atrevido, de verdad, Oliver, a querer hacer algo diferente, a querer no ser indolente en este tiempo con relación a la humanidad y ofrecer expectativas confiables que le permitan otra vez engrandecer nuestro Estado en gran magnitud, hermano. ¿Qué le ofrece David Hernández a los aragüeños? ¿Por qué los aragüeños deben votar por David Hernández? Bueno, fíjate lo siguiente, Oliver. Pienso que como estoy presentando mi candidatura, como te dije ahorita en la respuesta pasada, estoy presentando mi candidatura bajo un esquema diferente, ¿ok? Me estoy presentando principalmente con un esquema de acercamiento total a las personas porque las personas ya no confían. Entonces es como irrumpir en sus mentes, en sus corazones y presentarle una alternativa porque hay una apatía determinante en este tiempo por tanta injusticia que se ha cometido. Entonces, ¿qué pasa? Créeme que el trabajo no ha sido fácil, pero te voy a decir una cosa, ha sido gratificante. Creo que la gente ha manifestado ese entusiasmo, ese querer, porque ha visto que en mí hay una transparencia. Para este tiempo, conseguirte tú una persona que realmente, vulgarmente, no tenga rabo de paja para acercarse ante cualquier situación, es bastante difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están comprometidas políticamente y ya las personas ya no quieren rostros políticos, quieren rostros diferentes que le permita a ellos. Imagínate que eso está establecido en un 64% de la población. O sea, es un porcentaje bastante alto. Entonces, ¿qué es lo convincente aquí? Establecer, de verdad, una política digna que les permita dignificar los hogares, las familias, ¿verdad?, como concepto principal. Tú sabes que nosotros a nivel eclesiástico fundamentamos en la familia como el primer ministerio, pero tampoco es menos cierto que es la base fundamental de la sociedad. Entonces yo creo que de alguna manera tenemos que atacar en principio eso, aunque te voy a ser sincero, aunque todos los compromisos a nivel de todos los que son recursos a nivel del Estado están comprometidos a nivel de servicios básicos, tampoco es menos cierto que estructurando bien las cosas y con un gran equipo de trabajo yo creo que vamos a salir adelante y eso yo creo que es una propuesta digna que ha calado en el pensamiento de las personas y como tal me ha permitido emerger con gran oportunidad bajo todas las dificultades que se han estado manifestando en este tiempo, Oliver. ¿Cómo se identifica David Hernández? ¿De opositor, afecto al gobierno? ¿Qué posición tiene? Bueno, fíjate, mi representación política va fundamentada bajo una plataforma que se llama Nuvipa. Nuvipa es Nueva Visión para mi País, ¿ok? Bien enmarcado en lo que representa sus siglas como tal. ¿Por qué? Porque es necesario darle una nueva visión a nuestro país. Con relación a cómo me presento, bueno, con un mensaje digno, Oliver, de verdad que sí.
algo que sea, como te lo dije hace un momento, quiero ser una representación digna de mi estado, en esa silla de eminencia, porque para mi concepto, te voy a ser sincero, para mí es muy importante lograr la meta, lograr el objetivo, porque las cosas que están ocurriendo en mi estado son bastante difíciles de tolerar, hermano. ¿Oíste? Ahora, David, ¿qué posición tienes con respecto, o qué opinión con respecto a lo que hoy ocurre en Venezuela? Hablábamos hace ratico que Aragua, Maracay, la llaman ahora la cuna de la revolución, considerando que allí se formó el movimiento de Chávez y que desde allí Baduel también generó un movimiento para el rescate o la entrega o el reconocimiento de Chávez como presidente, y que bueno, lamentablemente hoy ya no está, murió a causa del mismo gobierno. Porque vuelvo y te repito, o sea, yo te voy a ser sincero, Oliver, el que se muestra como amigo debe presentarse como amigo, y el que se muestra como hermano debe mostrarse como hermano. Para nadie es un secreto que la relación que tenía el presidente Hugo Chávez con el general Isaías Baduel era una relación muy estrecha, una relación de familia, ¿ok? En lo que respecta a mi persona, quiero que sepas que no soy ni de izquierda ni de derecha. O sea, no, mi representación como tal es totalmente independiente. No acompaño ninguna alianza, ¿ok? De ningún tipo, de ningún tipo. Y eso, por ende, me ha permitido calar ante las personas, porque, como te dije, las personas lo que quieren, el electorado, lo que quiere ahorita en este tiempo es un cambio. Es un cambio determinante. Y con relación a ese tema de lo que me hablabas, de esa política de años atrás, de esa conquista que en su momento le dio valor el presidente Chávez con relación al tema de ese rescate, ¿verdad? Al presidente Hugo Chávez en su momento, verlo no recompensado en este tiempo y siendo tan allegado, siendo tan, yo creo que del hogar, de la familia, y que sus últimos años hayan sido expresados tras barrotes, tras una cárcel, créeme que para mí es bastante doloroso, ¿ok? Más aún allá, verlo morir allí, no porque lo vi físicamente, pero sabiendo dónde estaba, tú sabes que estaba, como quien dice, bien encerrado, porque de alguna manera era un hombre que contundentemente expresó su sentir con relación a lo que estaba haciendo el gobierno, que él lo declaró como malo, pues, ¿me entiendes? O sea, muy malo. Entonces, eso es para este tiempo bien determinante, para que sepas que esta parte de lo que es la justicia como tal ha estado bien comprometida, porque nos ha hecho un daño terrible con tantos presos políticos, tantas injusticias que se han venido cometiendo porque sencillamente pensamos diferente. No porque realmente yo crea que lo pueda hacer mejor que tú, o porque tú creas que lo puedas hacer mejor que yo, o porque sencillamente tengo una mejor idea y entonces tú no quieras aceptarla, entonces ya por eso tú estás en contra y eres un traicionero. O sea, yo pienso que las cosas no deben ser tan determinantes y tan, ¿cómo te diría yo? O sea, buscaríamos la palabra tan radical. ¿Okay? Radicales. Sí, porque te voy a ser sincero, o sea, no piensas igual que a mí, eres traicionero, sencillamente, pues. Y yo creo que en este tiempo ya eso debería, como quien dice, dar un cambio, porque yo creo que Venezuela necesita otro rostro, Venezuela necesita otra cara, una cara que realmente, como te digo, dignifique los hogares de nuestra Venezuela. De verdad que sí, Oliver. Bueno, David, quiero agradecerte ya palabras finales para nuestra audiencia. Gracias por atendernos. Gracias a ti, de verdad, Oliver. Bueno, mira,
para esa audiencia de verdad que tiene allí, que contundentemente nos está escuchando ahorita en este tiempo, créeme, Oliver, esperanza. Crean que soy una representación digna para este tiempo. Hago un llamado de verdad al electorado en este tiempo, que dejemos la apatía a un lado. Creo convincentemente que lo que está ocurriendo en nuestro país, creo que tampoco es menos cierto que nosotros lo hemos permitido también, Oliver. ¿Okay? Nosotros hemos permitido eso porque estamos incrustados en la necesidad, en la circunstancia, sin querer más allá, que posiblemente o de alguna manera muy categórica podemos establecer cambios y de alguna manera podemos acordonar todo eso, ¿verdad? Quiero expresarle a esa gente que nos escucha, a nuestra Venezuela amada, a nuestra gente de Aragua, porque realmente es la representación digna que quiero llevar en este tiempo, que en David José Hernández Aguilar hay una esperanza clara, motivadora, donde Dios de verdad va a hacer cosas grandes. Creo fielmente en el propósito de Dios en este tiempo y te digo honestamente, Oliver, lo que me queda es bendecir a mi estado de manera gratificante. Yo la llamada. Bueno, se ha caído la llamada. Hemos tenido algún problema con la señal desde Venezuela. Realmente, pues, siempre es un riesgo comunicarse con Venezuela, especialmente en el Internet. El Internet está muy intermitente durante los últimos días, pero bueno. Hemos sido afortunados hoy. Hemos sido afortunados hoy. Hemos tenido buenos entrevistados y sobre todo buen trabajo. Este fue el trabajo preparado por Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Y en otro orden noticioso, el presidente de Fedecámaras desmiente la entrega de la licencia del sector privado para importar el combustible. En el día de ayer hablábamos de ese tema y Ezio Angeline, presidente de Fedecámaras Zulia, aclaró este día que en ningún momento se le ha otorgado al sector privado una licencia para importar combustible desde Colombia. A Fedecámaras Zulia en ningún momento le han dado ningún permiso de distribución o importación de combustible. Es completamente falso. Lo que sí tenemos entendido es que a una empresa de local de distribución de combustible en el estado Zulia le están otorgando un permiso para distribuir 6 millones de litros de diésel para el sector primario y para la ayuda humanitaria. Eso es lo que ha venido denotando en el día de hoy. Bueno, y diversos medios de comunicación, vecinos de La Fría y habitantes en la zona de Las Mesas y Seboruco en el estado Táchira han hecho una denuncia insólita. Resulta que representantes de la tribu indígena Yucpa cerró parte de la carretera panamericana con dirección a Las Mesas y Seboruco y la tribu está cobrando peaje para poder dejar circular por el sector. Si hay algo que le falta a Venezuela en esta anarquía es que los indígenas pasen también ahora a cobrar peaje, pero esto es insólito. Esto es la primera vez que yo escucho esto, por lo menos en el estado Táchira, que indígenas Yupac pues estén cobrando peaje en las carreteras venezolanas. Pero ellos dirán, bueno, si lo hace la Guardia Nacional, si lo hace todo uniformado. Si lo hace todo el mundo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Pero definitivamente esto no debe ser así. El país no puede caer en esta anarquía porque definitivamente, digamos, ya habrá que salir de Venezuela, apagar las luces y cerrar la puerta, porque ya más nada se pudiera hacer. Pero la anarquía no puede ser parte de este proceso social que amerita más bien todo lo contrario, necesita más institucionalidad, necesita más organización, necesita enfrentar lo que ha creado el gobierno de facto durante los últimos años con seriedad y firmeza. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.